Hola hermanos y amigos. Es importante que tú entiendas el libro de Apocalipsis y lo conozcas bien, que lo estudies, que lo escudriñes, para que tú sepas lo que vendrá sobre la tierra. Apocalipsis 1 es la revelación de Jesucristo. ¿Cómo es Jesucristo? Apocalipsis 2, capítulo 2 y capítulo 3 es la historia de la iglesia desde que Jesús resucitó y fue al Padre hasta nuestros tiempos. La historia de la iglesia. Éfeso, la iglesia apostólica. Luego Esmirna, la iglesia sufriente, perseguida en tiempo de los Césares romanos, los mártires, el Coliseo, todo eso. Pérgamo y Teatira, la iglesia que vivió en tiempos de cuando surgió la gran ramera, la gran Babilonia, el catolicismo romano. Sardis, la iglesia de la Reforma. Filadelfia, la iglesia del año 1800 en los grandes avivamientos. La Odisea, la última. La tibia, la mundana. La pobre, la miserable, la desnuda, la apóstata. Y en el capítulo 4 es el arrebatamiento de la iglesia. La era de la iglesia es en el capítulo 2 y en el capítulo 3. En el capítulo 4 ya se acabó la era de la iglesia y es el arrebatamiento de la iglesia. En el capítulo 4, verso 1 dice: después de esto miré y aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí como de trompeta, la voz de Jesús, Él es el que va a sonar la trompeta. La primera voz que oí como de trompeta, porque dice Tesalonicenses, el Señor mismo, Jesús mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Juan también, al igual que Pablo en Tesalonicenses, Juan también dice, sí, Jesús tiene voz de trompeta. La primera voz que oí como de trompeta, hablando conmigo, dijo, sube acá. Eso van a oír los que se vayan en el arrebatamiento. Sube acá y yo te mostraré, ponle atención a esto, es Apocalipsis 4:1, y sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Después de estas, o sea, después de la era de la iglesia, te mostraré las cosas que sucederán. La tribulación de 7 años. 3 años y medio tribulación y 3 años y medio gran tribulación. Entonces, quiero que le pongas atención a Apocalipsis 4:1. Ahí está el arrebatamiento. Y dice, te voy a mostrar las cosas que sucederán después de estas. Sellos, trompetas, copas de la ira, todos los jinetes, todo lo que tú vas a ver en Apocalipsis no ocurre durante el periodo de la era de la iglesia, sino después del periodo de la era de la iglesia. Hay gente que dice, la iglesia pasa por la tribulación, la iglesia pasa por la gran tribulación. Son mentirosos que, uno, no están siendo enseñados por el Espíritu Santo, y dos, son indoctos, no conocen lo que dice la Biblia. Yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. O sea, no las que sucederán al mismo tiempo que la era de la iglesia, la que sucederá después de la era de la iglesia, después de la Odisea. La Odisea, tú puedes escudriñar sus características y es la contemporánea. Y luego dice, al instante yo estaba en el Espíritu y aquí un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado. Juan fue directo al tercer cielo donde está el trono de Dios. Y ya estando en el trono de Dios, Juan narra cosas hermosas y maravillosas que tú podrás escudriñar en Apocalipsis capítulo 4 y capítulo 5. Pero en el capítulo 5 pasa algo interesante. Cuando Juan llega al cielo, en el Espíritu, Juan ve que el que está sentado en el trono, en su mano derecha tiene un libro. Que los libros normales solo están escritos por dentro, pero este libro está escrito por dentro y por fuera. Y aparte, está en su mano derecha y aparte tiene 7 sellos. Y un ángel gritó a gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y lo interesante es que la Biblia dice que ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, o sea, en el infierno, podía abrir el libro ni aún mirarlo. Y dice que Juan se puso a llorar porque nadie podía leer el libro. Qué importante es leer el libro, la escritura. Hay mucha gente que no lo puede leer y no porque no tenga una Biblia en su casa. O sea, el libro de la palabra de Dios, mucha gente no lo puede leer, y ponme atención a esto, no porque la gente no tenga uno en su casa o no sepa leer,
sino porque no tiene ojos espirituales abiertos, porque no les es dado comprender las revelaciones de Dios, no les es dado. Y dice que Juan se puso a llorar, porque en el cielo nadie podía, ni en la tierra ni debajo de la tierra, nadie podía leer este libro. Y dice que se le acercó uno de los ancianos, de los 24 ancianos que están alrededor del trono de Dios, porque alrededor del trono están 24 ancianos y hay 4 seres vivientes o querubines. Que por cierto, Satanás era un querubín y ya no está ahí. La Biblia le llama en Ezequiel querubín protector. Él antes era un querubín que se paseaba en medio de las piedras de fuego. En el trono de Dios hay piedras de fuego. Acuérdense, cuando lean Ezequiel, habla sobre esto. Y dice, le dijo, no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré, y es Jesús, y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero como inmolado. Es Jesucristo, que tenía 7 cuernos, poder perfecto, autoridad perfecta, 7 ojos, todo lo ve, todo lo sabe. Cuernos tiene que ver con reino, autoridad, poder y señorío. Y ojos tiene que ver con sabiduría, visión, revelación absoluta, conocimiento, omnipotente, omnisciente. Y dice, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Dios es una Trinidad, Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Escrito está, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Jesús ¿es uno con el Padre? Sí. ¿Pero Jesús y el Padre pueden hablar entre ellos? Sí. Son 3 y al mismo tiempo son una sola persona. Y dice la Escritura que este Cordero, Jesucristo, vino y tomó de la mano derecha del que estaba sentado en el trono ese libro. Y cuando tomó el libro, fíjate lo que sucedió en el cielo cuando tomó el libro. Te voy a demostrar que Jesús es 100% Dios y se adora a Jesús en el cielo. Cuando tomó el libro, o sea, el cordero y el que estaba sentado en el trono, ¿era el mismo? No, son diferentes, porque el que estaba sentado en el trono, el Padre, él tenía el libro en la mano derecha. Y el cordero, que lo diferencia del que está sentado en el trono, va y toma el librito del que está sentado en el trono. Así que eso de Jesús solo es una herejía. Existe el Padre. Los de Jesús solo no creen que el Padre existe. Muchas veces en la Escritura se demostró que el Padre es una persona que puede hablar con Jesús el Hijo. Por ejemplo, cuando Jesús fue bautizado por Juan Bautista, el Padre Celestial habló y dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Cuando fue el evento del Monte de la Transfiguración, que estaba Pedro, Jacobo y Juan, y Jesús se transfiguró y se vio su gloria, el Padre Celestial habló y dijo, este es mi Hijo amado, a él oíd. Jesús no fue el que habló, fue el Padre el que habló. Jesús estaba ahí, el que habló no fue Jesús, fue el Padre. O cuando Jesús estaba en Jerusalén a punto de ser crucificado, que Jesús dijo, Padre, glorifica tu nombre. Y se oyó una voz como un trueno del cielo, que se oyó y dijo, lo he glorificado y lo volveré a glorificar. Todos pensaron que fue un rayo. No fue Jesús quien habló, fue el Padre. Esos que de Jesús solo están completamente equivocados, los unicitarios. Los unicitarios son secta. Dios es una Trinidad. Y en varias ocasiones en la Escritura, por ejemplo, en el bautismo de Jesús, en el monte de la transfiguración, o cuando se oyó la voz del Padre que dijo, lo he glorificado y lo volveré a glorificar, se manifestó que son 3, pero al mismo tiempo son 1, pero pueden hablar entre ellos. Entonces aquí en Apocalipsis, el que tiene el libro en la mano, está sentado en el trono, es el Padre. Y el que recibe el libro es el Cordero. ¿Ok? Para que tú entiendas que la Biblia sí muestra que Jesús y el Padre son uno, que es un mismo Dios, Dios es una Trinidad, pero al mismo tiempo pueden hablar entre ellos. Y dice el verso 7, y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. ¿Quién estaba sentado en el trono? El Padre. ¿El Cordero estaba sentado en el trono? No, Él está a la diestra de la majestad de las alturas. ¿Jesús es 100% Dios? Sí, es 100% Dios. Es un grande misterio que yo creo que solamente nos será revelado en el tercer cielo. Y en el verso 8,
Cuando hubo tomado el libro, el Cordero Jesús, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos, ¿qué hicieron? En el mismo cielo se postraron delante del Cordero. Y si Jesús fuera solo un ser creado, esto no podría ocurrir. En el mismo cielo, enfrente del Padre, todos los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron delante del Cordero. La Biblia dice en Isaías: yo no comparto mi gloria con nadie, ni mi alabanza a esculturas. En el cielo mismo, enfrente del Padre, están adorando al Cordero, postrados ante el Cordero. Y el Padre no se molesta, porque Jesús y el Padre son una misma persona. Jesús es 100% Dios. Por eso expulsaron del cielo a Satanás, al ángel de luz, a Lucifer. Lo expulsaron por eso, porque él quiso la adoración. Pero cuando se adora al Cordero en el cielo sí se puede, porque él es Dios. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico diciendo, fíjate, están adorando al Cordero en el cielo. Están dándole adoración al Cordero. Se puede adorar a Jesús. Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado. Y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y los ancianos, y su número era millones de millones adorando a Jesús en el cielo, porque Él es Dios todopoderoso, 100% Dios. Toda la plenitud de la deidad habita corporalmente en Jesucristo. ¿A quién se debe orar? Al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Se debe orar al Padre en el nombre de Jesús por el poder del Espíritu Santo. ¿Jesús y el Padre son uno mismo? Sí. Pero yo estoy intentando explicar con la Escritura los misterios de la Trinidad. Siguen adorando en el cielo a Jesús en el verso 12, Apocalipsis 5, que decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la honra, la gloria y la alabanza. Isaías dice, yo no comparto mi gloria con nadie, ni mi alabanza a escrituras. El Padre no comparte su gloria, pero aquí le están dando gloria al Cordero, en el cielo mismo. Porque Jesús es Jehová, Jesús es Yahvé. Pero yo quiero que sepan que el Padre no es exactamente el mismo que Jesús, porque el Padre está sentado en el trono y Jesús es el Cordero, pero son uno al mismo tiempo. Un gran misterio que necesita revelación del Espíritu de Dios. Hay muchas cosas que son impredicables, es imposible predicarlas, imposible. Son cosas que solo enseña el Espíritu Santo y esta es una de ellas. Hay cosas que podríamos estarnos pasando mucho tiempo, muchos videos, muchas horas intentando predicar ciertos temas que son imposibles de predicar porque eso los enseña el Espíritu Santo. Y este es uno de ellos, la Trinidad. Jesús dijo, yo y el Padre uno somos, 100% verdad, y Jesús se puso primero. ¿Jesús en algún momento dijo que Él era Dios? Sí, sí lo hizo, varias veces. ¿Pero usó la palabra yo soy Dios? No, lo dijo en parábola, pero sí lo dijo, muchas veces. El que me ve a mí ve al Padre. ¿No has creído esto, que el que me ve a mí ve al Padre? El Padre mora en mí y las obras que yo hago, el Padre las hace en mí. Bueno, Dios es una Trinidad. Y yo predico esto porque hay muchos enemigos de la cruz de Cristo que predican mentiras y herejías y doctrinas de demonios. Verso 12, que decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la gloria y la alabanza. Están adorando a Jesús en el cielo. Y a todo lo que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra, o sea, ya no solo el cielo, también la tierra y el infierno. Y a todas las cosas que en ellos hay, dice, y debajo de la tierra y el mar y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono y al Cordero, o sea, son dos, pero al mismo tiempo es un mismo Dios, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Están adorando al Padre y están adorando al Hijo.
Y los 4 seres vivientes decían, amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Hermanos, escrito está, 1 de Juan 5:7. 3 son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos 3 son uno. Dios es una Trinidad. Jesús es 100% Dios. Y Jesús puede hablar con el Padre con el Hijo. Incluso el Espíritu Santo dice que Él oirá de lo del Padre y nos lo hará saber. Entonces, tienes que conocer a Dios. Y Dios es una Trinidad. ¿Conoces a Dios?